Bueno, bueno, vamos a ver lo que es la respiración celular. Hay dos tipos de respiración celular, que es la respiración aerobia y la anaerobia. La respiración aerobia, como dice acá, requiere de oxígeno. Requiere de oxígeno para llevar a cabo su proceso. No solamente requiere de oxígeno, sino requiere también de otras moléculas. Esta es la característica principal. La aerobia se puede decir que ocurre en presencia de oxígeno, en lugares con presencia de oxígeno. Entonces, ya que estamos en un lugar con presencia de oxígeno, en el cuerpo humano y también en algunos animales se da la siguiente reacción. ¿Cómo es esto de la respiración con oxígeno? Lo vimos en química. El carbono, la glucosa. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? C6H12O6. La glucosa reacciona con este oxígeno. El oxígeno, ¿cómo es? O2 se presenta como molécula diatómica, es decir, en dos moléculas. Así se presenta el oxígeno en la naturaleza. Bueno, entonces el oxígeno se combina con la glucosa del cuerpo, es decir, nosotros inhalamos oxígeno y se combina con la glucosa que hay en el cuerpo y produce dióxido de carbono, que es lo que exhalamos, lo que expulsamos, y también agua. Entonces este es el proceso de la respiración humana y en algunos animales. Requiere tanto del oxígeno como de la glucosa, ambos son muy importantes. Entonces este es el proceso de respiración aerobia, requiere de oxígeno y su fórmula viene siendo esta. Una muy sencilla, esta es una muy sencilla. Este tipo de respiración aerobia donde requiere de oxígeno es el tipo de respiración, pues sí, en humanos y animales, en los animales también. Entonces, en general en muchas ocasiones es de organismos pluricelulares, pónganle organismos pluricelulares. Entonces pónganle pausa y copien, y sobre todo este esquema, este mapa conceptual. Bueno, entonces si ya copiaron, entonces vamos a respiración anaerobia. Como digo, hay que ponerle pausa al video y copiar. Bueno, si ya lo hicieron, ahora respiración anaerobia. ¿Qué pasa? Ocurre en lugares ausentes de oxígeno. Es decir, en lugares donde hay ausencia de oxígeno, total ausencia o al menos hay muy poco oxígeno, se da esta respiración. Es este tipo de respiración anaerobia. Ahora estamos con la anaerobia. Es el tipo de respiración de algunas bacterias. Algunas bacterias se desarrollan en lugares ausentes de oxígeno. ¿Cuáles otros? Las levaduras, las famosas levaduras. Y la fermentación en alcoholes también. Fermentación en alcoholes. Ahí es donde se da esto de la ¿cómo se dice? De los tipos de la respiración anaerobia en lugares ausentes de oxígeno. Ahí están las bacterias, las levaduras y fermentación en alcoholes. ¿Qué es por levaduras? Bueno, entonces un ejemplo de estos es, por ejemplo, en nuestra flora intestinal. Hay bacterias que se desarrollan ahí porque no hay oxígeno. También otro ejemplo de respiración anaerobia. Otro ejemplo de respiración anaerobia donde ocurre en lugares ausentes de oxígeno es la bacteria Clostridium sordelli. Esta es una bacteria que se desarrolla en lugares ausentes de oxígeno. ¿Y dónde se presenta esta bacteria? Pues esta bacteria lo tienen
el 18% de las mujeres en su órgano reproductor femenino, es decir, en su vagina. Ahí se encuentra este bichito, esta bacteria. Lo tienen el 18% de las mujeres en el mundo. Es decir, de cada 100 mujeres, 18 lo tienen. Y bueno, esta bacteria está desactivada en las mujeres, es decir, no les hace daño cuando está desactivada, es decir, cuando la vagina tiene oxígeno. Pero en ocasiones la vagina puede tender a desarrollar ausencia de oxígeno. ¿Cómo? Y esta bacteria es muy peligrosa. Esta bacteria también está presente en algunos animales, por ejemplo en las ovejas. Y los veterinarios le tienen mucho miedo porque causa mucha mortandad, es decir, es muy mortal, les causa la muerte a los animales. ¿Cómo se activa esta bacteria? Para que tengan cuidado. Pues resulta que hay medicamentos que provocan que la vagina ya no tenga oxígeno. ¿Como qué medicamentos? Pues del misoprostol. Del misoprostol lo usan ahora lo quieren usar para abortar, para producir abortos. ¿Qué hace ese medicamento del misoprostol? Lo que hace es cortarle completamente el oxígeno a la vagina, la aísla, le cierra varios poros o varios capilares que le proveían de oxígeno a la vagina, se los corta de tal manera que ya no haya oxígeno en la vagina. Y por lo tanto, ¿qué le hace al bebé que está allá adentro? Pues lo mata porque pues ya no tiene oxígeno. Entonces eso es lo que provoca ese medicamento del misoprostol. Así es como mata al bebé. Le corta el acceso de oxígeno a la vagina y por lo tanto el bebé muere. Pero no solamente el bebé muere. Hubo un caso de una muchacha llamada Kayla Jones. Esta muchacha consumió este medicamento. Y resulta que después de unos días, pues para abortar lo consumió. Y en el día siguiente o el mismo día, empezó a desarrollar síntomas muy graves. Empezó a vomitar sangre, tener vómitos muy frecuentes y con sangre, tener mareos, desmayos, debilidad, fatiga extrema. Tuvo un desarrollo muy rápido de la enfermedad, de la infección. Y no sabían a qué se debía. Todos los médicos que la vieron le diagnosticaron, problemas gastrointestinales, es decir, problemas de estómago. Todos la diagnosticaron con eso, problemas de estómago. Así se la pasó varios días, una semana, vómitos con sangre y todo, muy mal, hasta que finalmente murió. Y pues le hicieron la autopsia para saber qué fue lo que pasó. Y descubrieron que ella murió por esta bacteria. ¿Cómo se activó esta bacteria? Porque a la hora de tomar el misoprostol, la vagina, como dije, se le cortó todo acceso de oxígeno y la vagina se quedó sin oxígeno. Por lo tanto, ¿qué pasó? Se activó esta bacteria. Estaba desactivado cuando había oxígeno, pero cuando se le quitó el oxígeno aquí al órgano reproductor femenino, se activó la bacteria y empezó a trabajar, empezó a hacer todos sus procesos. Entonces por lo tanto empezó a infectar a esta muchacha, la infectó hasta el grado que pues produjo su muerte. Entonces pues sí, esto pues fue muy peligroso para ella. Produjo su muerte porque al cortarle el oxígeno a la vagina, produjo la activación de esta bacteria, porque esta bacteria se desarrolla en lugares ausentes de oxígeno. Y como dije, esta bacteria, Clostridium sordeli, lo tienen 18% de las mujeres en el mundo. Entonces, sí, este es un ejemplo de bacteria anaerobia. Y otra cosa que nos enseña es que pues no existe el aborto seguro. No existe. Tanto mata al bebé como mata a la mujer. Entonces, pues sí, nada más hay que tenerle cuidado. Más bien no hacerlo.
Entonces, sí, mata a los dos. Bueno, entonces, entonces, pues sí, estos son ejemplos de bacterias aerobias y anaerobias. Y bueno, y sí, hay que decir que pues sí, el niño está vivo desde el momento de la concepción, desde el momento en que el, el espermatozoide fertiliza el óvulo. Desde ese momento hay un organismo vivo. Desde ese momento se forma el genoma humano. Recuerden, las especies ahora ya se clasifican por genética. Y como en ese momento se tiene la genética humana, al unirse el espermatozoide con el óvulo, es decir, ese organismo tiene 46 cromosomas, que son los del ser humano. Por lo tanto, eso es un ser humano, el cigoto, el espermatozoide unido con el óvulo, por más chiquitito que sea. Que según la genética es un ser humano, y está vivo, está vivo. Y lo han dicho varios científicos en Harvard, a nivel mundial, médicos expertos en esta área. Entonces sí, es un ser vivo y por lo tanto no nadie tiene derecho de matarlo. Y y si la mujer pues tiene dificultades, pues hay que ayudarla, hay que dirigir las políticas en ayudar a estas mujeres en vez de matar a un ser humano, pues hay que ayudarles. Y pues hay muchas formas de resolver un problema, pero pues nunca con el asesinato. Hace años se abolió ¿cómo se dice? La condena de muerte. Pero pues ahora se está queriendo volver a implementar y sobre todo a un pequeñito que no hizo absolutamente nada para merecer la muerte. Pues bueno, en estas cuestiones la ciencia te ayuda a pensar con el cerebro propio y no con el cerebro ajeno. Es decir, hay que empezar a analizar por cuenta propia y no andar repitiendo lo que les imponen en internet, en las noticias, sobre siempre los mismos argumentos. Entonces hay que pensar con el cerebro propio y con el sentido común. Bueno, entonces, cualquier duda, pues ya me pueden contactar.